Vivo en unos departamentos que fueron abiertos para estudiantes. El mío está ubicado en el 5º piso y está justo enfrente de otros de las mismas características, a unos 10 metros de separación. Un día me encontraba estudiando. Me sentía realmente cansado de la vista. Ya eran las 6 de la tarde. Abrí la ventana y dirigí la vista hacia un departamento, y allí estaba una vecina. Estaba parada justo mirando hacia mi ventana. Por un segundo pensé que quizás se había dado cuenta de mi presencia, pero no fue así. Solo estaba parada mirando hacia enfrente sin hacer o decir algo. Ella no se movía. Durante todo el tiempo que estuve estudiando a un lado de la ventana, ella se mantuvo parada mirando hacia mi departamento. Y no fue poco. Estudié aproximadamente por un lapso de 2 horas y ella mantuvo siempre su posición. Al final me sentí un poco incómodo, por lo que cerré la cortina. Dejé mis libros sobre el escritorio y apagué la luz. Me acerqué a la ventana y recorrí un poco la cortina con el fin de ver el departamento de mi vecina. Ella ya no estaba allí. Ciertamente me intrigó bastante. Al día siguiente mi vista seguía doliéndome. Después de clases pensé que lo mejor sería ir con el oculista para que me revisara, ya que no quedaba lejos de mi departamento y sería una visita rápida. Conforme me dirigía al oculista, me percaté de que hacia mí se acercaba una joven pelirroja. Mi corazón saltó de nervios al ver que se trataba de mi vecina. No sabía qué hacer, si esconderme o evitarla. Por el momento, mientras pensaba qué hacer, noté que ella se acercaba hacia mí. Me sonrió y me saludó, luego siguió su camino. En ese momento se me hizo muy hermosa, me gustó mucho. Al final tuve que regresarme a mi departamento después de unas horas. El oculista al que podía ir se encontraba cerrado. Ya más tarde fui hacia mi ventana y la abrí, y allí estaba ella, pero había algo diferente. Estaba parada de nuevo en el balcón mirando hacia mi departamento. Vestía una especie de túnica roja, muy grande para ella, y su cuerpo ahora no estaba erguido, sino más bien estaba doblada hacia adelante. Su postura me llamó la atención, no era algo normal. Me quedé mirándola, recordé cómo la vi vestida unas horas atrás, muy maquillada y con una minifalda. Se me ocurrió entonces saludarla. Levanté mi mano y le hablé, pero no tuve respuesta de su lado. Ella seguía manteniéndose en la misma posición extraña. De pronto sonó mi celular. Esto distrajo mi mirada de mi vecina. Miré mi celular y al regresar la mirada, ya no se encontraba ahí. Me quedé pensando. No sabía qué estaba ocurriendo o por qué estaba comportándose de esa manera. Decidí continuar con mis estudios y en cuanto comencé a leer, mi vista estaba lastimada. Decidí ir al oculista al día siguiente. Tenía mucho trabajo, estaba atrasado con mis tareas. No me di cuenta de que el tiempo pasara tan rápido, que cuando menos lo percibí ya eran las 10 de la noche. Volteé a mi ventana y pude ver a mi vecina regando las flores de su ventana, y vestía lo mismo que cuando me la encontré en la calle. Se le veía contenta, su comportamiento era el habitual. No sabía qué estaba ocurriendo. Había algo muy extraño en todo esto. Fue una noche calurosa, a pesar de que era ya casi invierno. Tuve que encender mi ventilador y ponerlo directamente hacia mí. Realmente me estaba muriendo de calor. Miré la temperatura que marcaba mi celular y me di cuenta que el exterior señalaba 8 grados. Era ridículo. No era posible que dentro de mi departamento estuviera mucho más caliente que afuera. Me acerqué a la ventana para abrirla y que entrara un poco de aire, y sin ninguna intención mala de mi parte, volteé a ver el departamento de mi vecina. Las luces estaban apagadas, hasta allí todo normal, pero cuando estaba a punto de retirar la mirada, algo que llegué a ver llamó mi atención. Ella estaba parada frente al balcón, vestía de nueva cuenta aquella túnica roja. Incluso la prenda salía del departamento hasta casi la ventana de abajo de ese departamento. Solo verla me hacía sentir mucho más calor. Era algo extraño. Esa percepción era intensa, me sentía muy inquieto. Me retiré de la ventana, no quería llamar su atención,
No había notado mi presencia y me fui a acostar. A pesar de tener encendido el ventilador y la ventana abierta, el calor que sentía era mucho. Me imaginé que quizás solo se trataba de mí, quizás me estaba enfermando y me estaba dando temperatura. Miré el reloj y eran casi las 3 de la madrugada. Me fui a darme una ducha con agua helada. Abrí la regadera y tan solo me tardé 10 segundos para ingresar en ella, para evitar el agua caliente. Pero en cuanto mi cuerpo hizo contacto con el agua, ésta se quemó. Estaba hirviendo. Cerré la llave e inmediatamente algo estaba mal. Corrí hacia el lavaplatos de la cocina. Según yo, el agua de ahí no estaba conectada a ningún boiler, por lo que era imposible que estuviera caliente el agua. Pero no fue así. Apenas la abrí, salió vapor de ella. También estaba hirviendo. Definitivamente algo no estaba bien. Me fui directamente a mi cama y me recosté pensando en lo que estaba ocurriendo. Miré de nueva cuenta el reloj y me di cuenta que seguían faltando 2 minutos para las 3 de la madrugada. No era posible. Pensé que quizás esto era una terrible pesadilla de la cual no podía salir. Mi corazón comenzó a latir fuertemente. Me estaba volviendo loco. Pude quedarme dormido, pero tuve un sueño muy aterrador. Soñé que alguien tocaba a la puerta. Me levanté de la cama y fui hacia la puerta, y justo cuando puse mi mano en el picaporte, lo sentía muy caliente. Abrí la puerta y me asomé un poco, y cuando me asomé, resultó ser mi vecina del balcón. Vestía esa túnica roja. Empujó la puerta y me hizo caer a un lado. Ingresó a mi departamento. Sus ojos estaban rojos, y de ella se podía sentir un intenso calor. Me miró en el piso. No podía moverme. Se acercó a mí con su mano abierta y la puso en mi cabeza. El calor de su mano me hizo gritar. Y en esa parte fue cuando me desperté. La alarma del reloj marcaba las 8 de la mañana. Estaba empapado de sudor. No sabía qué había ocurrido, pero poco a poco mi mente fue reconstruyendo todo. Miré a mi alrededor y me di cuenta que todo había sido una pesadilla. Me acerqué al ventilador para que se me secara mi cuerpo. Lo tenía empapado por completo. Miré por la ventana. El departamento de mi vecina lucía solo. No fui a clases ese día. Pensé que lo mejor sería dedicar la mañana a revisarme la vista. No podía dejar esto así. Pensé que quizás todo esto era debido al cansancio. No había dormido nada bien y sentía muy rara mi cabeza. Cuando me dirigí hacia el oculista, no pude evitar darme cuenta que la gente me veía extraño. Incluso hubo un niño que me señaló. Esto me inquietó un poco. Entré al consultorio y cuando la asistente me vio fue el mismo comportamiento que todos los demás. Su mirada se había clavado en mí. Le pregunté qué le pasaba o por qué se me quedaba viendo así. Ella no quiso hacer ningún comentario y, apenada, se fue a su escritorio. A los pocos segundos se abrió la puerta del consultorio y pasé con el oculista. Fue lo mismo. En cuanto me miró, no pudo quitarme la mirada de encima. Traté de guardar la compostura y le pregunté si tenía algo que le llamara la atención. El oculista me acercó su espejo y lo apuntó a mi cuello. Tenía una mano marcada en una buena parte de mi cuello. Me quedé pasmado. No sabía qué estaba ocurriendo. Entonces lo recordé. La mujer de mi pesadilla, aquella que era mi vecina, parecía ser que realmente había entrado en mi departamento. El oculista aún así me atendió. No era un problema mi marca para él, solo revisaría mi visión. Yo tenía tantas cosas en la cabeza que no me di cuenta de lo que me decía el oculista. Me dijo que tenía algo rojo en mi ojo. Eso me asustó. El oculista me dijo que parecía ser como un hilo pequeño de color rojo, pero no podía extraerlo solo así, pues podía lastimar mi globo ocular. Me inquietó mucho su comentario, pues me dijo que el cuerpo lo expulsaría por sí solo con el tiempo. Solo tenía que aguantar un poco las molestias. Me recetó un par de medicamentos y salí del consultorio, tratando de tapar la marca con el cuello de mi camisa. Me encaminé a casa. Estaba tan absorto en mis pensamientos que no me di cuenta de quién estaba a mi lado. Se trataba de mi vecina. Vestía unos jeans de color azul y un top negro. Se me quedó mirando
y me hizo una pregunta a la que tardé en responder. Le dije que estaba bien, mi cerebro tardó en analizar lo que sucedía, y entonces ella me comentó que me veía muy extraño. Fue entonces que tomé valor de donde no tenía y le pregunté si acaso ella tenía una hermana gemela. Ella se quedó pasmada. Me di cuenta de su comportamiento, por lo que aclaré rápidamente comentándole que había visto a una persona en su balcón y tenía una túnica roja. Ella no me contestó, pero sí se veía algo aterrada. Después de un rato le dije que lo olvidara. Me dijo que se llamaba Jessica y le dije mi nombre. Después de eso, ella me pidió que si quería platicar un rato. Me invitó a su departamento. Me sentía emocionado y nervioso al mismo tiempo. Jamás se me había ocurrido que entraría a su departamento. Ya estando ahí dentro, miré por la ventana y vi mi departamento con la ventana abierta. Realmente era extraño ver mi hogar desde otro lado. Pude sentirme realmente inquieto e incómodo al ver que tan cerca ella me podía ver a mí. Me ofreció una cerveza y me invitó a sentarme en la sala. Ella se notaba perturbada. Le pregunté si había dicho algo malo, a lo que ella solo me preguntó de cómo había sabido de su hermana gemela. No sabía qué decirle. Ella me confesó que tenía poco de que su hermana gemela había muerto. Tenían una conexión muy especial, eran muy unidas. Pero desafortunadamente ella falleció, y de una forma muy horrible. Debido a un corto que ocurrió en su antigua casa, empezó un incendio, donde su hermana no pudo salir. Durante todo el tiempo que estuvimos platicando sobre su hermana, el ojo me molestó mucho, lo sentía muy caliente. Evité tallármelo por el medicamento que me había puesto el doctor. Era muy molesta la comezón. Yo estaba muy contento por lo que había logrado con Jessica. Desde entonces, al abrir mi ventana, ella estaba allí y me saludaba. Yo me quedaba tarde estudiando y de pronto llegaba de visita a mi departamento. Tomábamos un par de cervezas y platicábamos ya muy tarde. La acompañaba de regreso a su departamento y nos despedíamos. Durante un tiempo mantuvimos una amistad sana de amigos hasta que se dieron las cosas y nos enamoramos los dos. Fueron 2 semanas durante las cuales la molestia en el ojo aminoró gracias al medicamento, pero no se fue. Fui a visitar al oculista nuevamente y me comentó que había muy poco avance en mi vista y me advirtió que si dentro de las próximas semanas no había mejora, tendría que operarme. Estaba preocupado, por lo que pensé que sería una buena idea ir con Jessica para distraerme un poco. Quería sentirme bien. Y justo cuando estaba por llegar a su departamento, comencé a sentir un intenso calor en mi cuerpo. Era tan sofocante. Estábamos ya en vísperas de Navidad y siempre tenía que usar saco por el frío. Pero tuve que quitármelo. Tenía que refrescarme un poco. Corrí hacia el departamento de Jessica y entonces lo vi. Escalando por un costado hacia el balcón de Jessica, una extraña masa de color rojo subía. Miré a mi alrededor y me di cuenta que estaba un señor barriendo la calle. Me acerqué a él y le pregunté qué era eso que estaba sobre el departamento. El hombre extrañado me vio y me comentó que no veía nada fuera de lo normal. Pensé que había visto mal. Entonces solo me fui a mi departamento. Cuando llegué a mi ventana pude ver de nuevo aquella cosa sobre el balcón. Entonces la vi a Jessica. Parecía que se acababa de bañar. Traté de advertirle, hice señas y grité para que me viera, y funcionó, pero pensó que le estaba saludando, le decía que se fuera. Le señalé a esa cosa, pero ella me entendió mal. Se acercó al balcón y la extraña masa roja se metió al departamento, cubriéndolo todo, y la luz del departamento se fue. Me retiré de la ventana por unos segundos. Todo apuntaba a que había sido muy tarde. No sabía qué decir, no sabía si lo que vi era real o no. El ojo me comenzó a arder de nueva cuenta en ese momento. Miré de nueva cuenta al departamento de Jessica, y entonces la vi a ella. Parada, erguida como antes, su cuerpo se retorció de una manera ilógica. Era como si sus huesos se hubieran fracturado por la mitad y estos se doblaran.
Aterrado por lo que estaba presenciando, cerré las cortinas y me quedé en un rincón de mi departamento. Tenía mucho miedo de lo que fuera a pasar. Las cosas no estaban bien del todo. Tenía la sensación de que en cualquier momento Jessica haría acto de presencia en mi casa, y quizás no sería ella quien llegara, sino su hermana. Entonces tocaron a mi puerta. Yo estaba aterrado, no quería abrir. El corazón me latía a 1000 por hora. Volvieron a tocar de nueva cuenta. Pero más fuerte, esta vez, fue la voz de mi casero la que se escuchó. Me pedía el alquiler. Lo había olvidado. La verdad, por estar con todo este tema y con Jessica, había olvidado pagarlo. Saqué el dinero de mi cartera y lo deslicé por debajo de mi puerta principal. Le dije a mi casero que estaba enfermo y no podía abrir. Me dio mucho miedo abrirle. Me fui de nueva cuenta al rincón del departamento y me quedé allí esperando. Trataba de razonar y pensar qué podía hacer, pero no dejaba de pensar en Jessica. Pero tenía un fuerte temor de salir. Llegó la noche, se sentía fresco todo. Pensé que quizás todo se calmaría. Me asomé con cuidado al balcón de Jessica. Todo estaba apagado. No había nadie en él. Entonces lo escuché. Eran pasos y parecían acercarse a la puerta del departamento. Mi corazón comenzó a latir fuertemente. El aire me empezó a faltar y me di cuenta de que mi ojo comenzó a calentarse. No pude evitarlo. Me froté el ojo por el miedo que me dio. Empecé a sentir el cuerpo muy caliente y luego tocaron a la puerta. Jessica me pidió que le abriera. Necesitaba hablar conmigo. Yo no contesté nada. Me quedé en silencio. La puerta se agitó y comenzaron a golpearla. Rápidamente preparé una mochila y en ella metí las cosas que pude. Dinero, documentos, medicamentos, lo más que pude. Me escondí justo al lado de la puerta en una alacena grande y me quedé allí, esperando a que esa cosa se fuera, y en caso de que lograra abrir la puerta, yo pudiera escapar rápidamente. No sé cuánto pasó, pero por mucho tiempo esa cosa empezó a gritar mi nombre y a golpear la puerta. Yo estaba inquieto por si algún vecino la escuchara y algo le pasara, pero parecía ser que yo era el único que podía percibirlo. Ya algo cansado de la situación, pensé que lo mejor sería dejarla pasar y huir del lugar. En un segundo que dejó de agitar la puerta, yo quité el seguro y volví a esconderme. Inmediatamente la puerta se abrió. Un calor horrible se sintió y mi ojo me comenzó a arder otra vez. Pude ver por las rendijas de la alacena que un bulto rojo enorme entraba por la puerta. Era lo mismo que vi escalar el departamento. Me mantuve quieto y lo más tranquilo que pude, esperé hasta que la masa entrara, y cuando fue así, salí inmediatamente del departamento. Solo escuché como aquella cosa chillaba y gritaba mi nombre con la voz de Jessica. Me fui lejos. No sé qué ocurrió después con mi departamento, pues no comprendo si lo que vi fue real o mis ojos me engañaron. Lo que sí sé y puedo decirles es que cada vez que siento que mi ojo se calienta, es que esa cosa está cerca de mí. Por lo pronto sigo con mis estudios y tengo la intención de regresar algún día a mi departamento para recuperar mis cosas. La verdad es que ya no supe nada de Jessica, tampoco es que ella se comunicara conmigo, así que pienso que le pasó lo peor. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo.